Buenas tardes. Esta es una conversación sobre la cultura y la identidad hispana para una asignación que tengo de la universidad y el requisito es hablar, discutir con otras dos personas sobre lo que es la identidad y la cultura hispana. Se trata de una conversación, ¿ok? Pero vamos a ser breves ya que solo tenemos hasta donde nos llegue cuando se acabe la pantalla ahí del Zoom, porque también estoy grabando de un iPad. Tengo conmigo a la escritora Azucena Rodas, que también es la embajadora cultural de Honduras y el mundo, y la directora de mi libro hispano. ¿Cómo es, Azucena? Perdón, ¿cómo se llama el libro latino? Mi libro. Ministerio Okay. Internacional del Libro. Ministerio Internacional del Libro. Es que como te has ido tanto tiempo, ahora eso se me ha olvidado. Ok, entonces primero voy a decir unas cuantas palabritas de la cultura hispana y de la identidad hispana, perdón, que más se trata, porque ya comprendemos que cultura es el conjunto de características que representan la ideología, creencias, artesanía, costumbres de un grupo o un pueblo que lo hacen característico de ellas pasado el tiempo. Eh, Cultura hispana y latina se refiere a lo mismo, ya que ha habido muchas discrepancias respecto al término, ya que ese término primero que nada fue apropiado de los franceses, que un grupo allá de literatos le dieron el término la América Latina, ¿ok? Porque para nombrar a los hispanos. Después ese término fue apropiado de aquí de Estados Unidos y después el gobierno federal con el censo se vio en la necesidad de nombrar una categoría para los hispanos, entonces le llamaron hispanos primeramente, ¿right? Pero ahora lo han cambiado y así que ahora han incluido ahí muchas de las etnias que conforman a la raza latina. Raza latina se refiere a todos los grupos que viven en Estados Unidos y que hablan español. O sea, viéndolo desde ese punto, el lenguaje es la primera característica para dar la identidad de un grupo, ¿verdad? Ya que identidad cultural se refiere a otra cosa, identidad cultural va más allá del lenguaje, va también con las costumbres, las creencias, las prácticas y qué es lo que nos caracteriza como hispanos. Más que todo he hablado de los latinos hispanos aquí en Estados Unidos, ya que representamos no una homogeneidad, pero sí muchos grupos que nos identificamos con el lenguaje y con otras ciertas tradiciones. Entonces me he propuesto preguntarles a varios hispanos que opinan al respecto y que me digan. E inclusive les cuento que he encontrado respuestas que me dejaron anonada, como la de que cierta persona que también es hispana me dijo, no, yo no me identifico con eso y yo no tengo ninguna identidad hispana, así que no sé si tendrá cultura también, pero hispana, güey. Azucena, ¿cómo estás? Un abrazo desde aquí, mi compatriota hermana, por la historia y el sufrimiento. Ok. Bueno, encantada, muy agradecida de estar aquí contigo. Un abrazo grande, Gracias. besitos. Gracias, Y muchas gracias. gracias por invitarme. Y bueno, aquí Así es. estoy a la orden para darte mi humilde opinión. Espero que estas charlas continúen porque es algo muy interesante y podríamos hacer algo y ponerlas ahí, ¿no? Para la posteridad, porque es algo muy interesante y tú eres una persona que tiene mucho, mucho, mucho que dar sobre ese tema. Ok, Azucena, ¿qué tú piensas de la identidad cultural y tú como hispana? ¿Qué es lo que te identifica como hispana? Dime aquí más o menos en unas cuantas oraciones, lo que tú sepas. Como hispana, primeramente, como ya dijiste, nuestra identidad cultural, nuestra identidad, lo que nos eh, hace que nos identifiquemos, empieza desde el momento que nacemos, el lugar donde nacemos. Primero que nada, la familia con la que nacemos, nuestro lenguaje, en este caso el español, la religión, en mi caso la religión católica. Así es. Desde ese momento en el que nacemos y en el ambiente en que nos criamos, adquirimos nuestra identidad personal, ¿verdad? Y nos Así es. identificamos en el entorno
con lo que es nuestra cultura. Exactamente. Y entonces, negar una identidad cultural es negarse a uno mismo, ¿no? Es querer no ver lo que somos. Así es. Qué cosa más linda de eso que tú acabas de decir, Azucena, cuando tú dices en nuestro entorno, por ejemplo, cuando tú vas a Honduras, desde que tú entras y pasas al aeropuerto, ¿verdad que tú te sientes diferente? Tú sientes la gente como su actitud hacia ti. Cuando tú vas a la calle, no vas a un mercado o algo, ¿tú qué sientes de la gente? Tú sientes, porque yo siento aquella cosa que te une sin barreras, la amabilidad de la gente, aquella disposición a ayudarte, a contestarte, a lo que sea, ¿verdad que así es? Así Es así, lo he vivido no solo en Honduras, sino que también en los lugares donde tú vas, según tu forma de actuar y tu forma de responder a las personas, ellas así te corresponden con cariño, afecto, pides una dirección, te la dan, sí, es y algo tan así lindo. sucesivamente. Y en Honduras, cuando llego al aeropuerto o cuando ya voy hacia mi casa, yo me siento en casa, me Lindo. siento en casa. ¿Qué piensas que son las características de la identidad cultural o sea, de los hispanos que habitan aquí en Estados Unidos? Porque es un proceso más complejo, porque las personas cuando vienen aquí, inmigrantes que sea donde sea, pasa por un proceso de aculturación, y en ese proceso de aculturación, dependiendo del tiempo que la persona viva, de las actividades a las que se dedique y de sus creencias, como que esa persona a veces va perdiendo un poco su identidad cultural. ¿Qué tú piensas de estos hispanos que, por ejemplo, han vivido aquí, digamos, 30, 40, 50 años y no están activos con el lenguaje ni sus tradiciones? ¿Qué puedes decir cuando esas personas tienen hijos, ya su segunda generación y la tercera generación, y ninguno de ellos aprendió a hablar español? ¿Cómo tú crees que se pueden identificar como hispanos? De alguna manera se van a identificar, pero el punto de la, podríamos llamar aculturación, en la que una familia pierde los lazos con su comunidad y con su familia hispana, eh, es bastante complejo porque es muy individual, es muy, depende de cada individuo y depende de cada familia cómo encaren esta situación. A nadie se puede obligar, y Así es. es un proceso de, a veces